Cuando Paul empezó a limpiar la granja de sus abuelos, nunca anticipó el tesoro histórico que estaba a punto de descubrir. Sus abuelos habían fallecido años antes y la granja, que alguna vez fue el centro de las reuniones familiares, permaneció vacía y abandonada desde entonces. La propiedad había sido heredada por su padre, David, quien se negó a venderla a pesar de su deteriorado estado. Para él, la casa no era solo un edificio, era un recuerdo vivo de cada verano que pasó reparando cercas con su padre, cada comida festiva servida por su madre y todos los momentos de su infancia. Sin embargo, la edad y el abandono de la casa se estaban volviendo imposibles de ignorar. David había tratado de mantenerse al día con las reparaciones a lo largo de los años. Cada mes, conducía 40 minutos desde la ciudad para comprobar la propiedad, arreglar lo que podía, comprar suministros en la ferretería local, o ocasionalmente, ahuyentar a los adolescentes curiosos que venían a explorar la casa abandonada. Los vecinos solían bromear sobre la casa de campo, ahora conocida como la Casa de los Fantasmas de Mackenzie, no porque creyeran en fantasmas, sino porque era una reliquia descolorida de la alguna vez vibrante comunidad. La casa había perdido su brillo y los promotores inmobiliarios hacía tiempo que habían desistido de intentar comprarla. Después de la muerte de David, Paul se encontró con un legado familiar que se estaba desmoronando en sus manos, uno que ahora era su responsabilidad. Al principio, Paul evitó la propiedad. Su vida en la ciudad lo mantenía ocupado y la idea de reparar la antigua granja le resultaba abrumadora. No se trataba solo de arreglar las cosas, era una carga emocional y financiera. Las facturas se acumulaban en el buzón y el peso del mantenimiento de la granja lo oprimía. No tuvo más remedio que afrontar la tarea cuando recibió una carta del condado indicando que la casa se había convertido en un peligro para la seguridad y necesitaba reparaciones urgentes. Si no actuaba pronto, la propiedad sería expropiada y demolida. Para empeorar las cosas, su compañía de seguros también envió un aviso diciendo que ya no cubrirían una casa vacía. Paul no tuvo más remedio que arreglar la casa o perderla por completo. Después de una semana de deliberaciones, Paul decidió ausentarse del trabajo y dirigirse a Tennessee para evaluar la situación. Cuando llegó a la masía, quedó impactado por la magnitud de los daños. El techo tenía goteras, las tuberías estaban obsoletas y el sistema eléctrico necesitaba una revisión completa. El coste de las reparaciones fue astronómico, 14.000 euros por un tejado nuevo, 11.000 euros por trabajos eléctricos y costes adicionales por fontanería y actualizaciones estructurales. Estaba claro que mantener la casa costaría mucho más de lo que podía permitirse. De mala gana, Paul consideró vender la propiedad, pero primero tenía que limpiarla y dejarla presentable para los compradores potenciales. La tarea de limpiar la casa era abrumadora. El patio delantero estaba cubierto de maleza, ocultando los escalones del porche, y los propios escalones de madera se habían podrido hasta el punto de ser inseguros. En el interior, la casa estaba llena de restos de la vida de sus abuelos, muebles rotos, estantes polvorientos y cajas repletas de pertenencias viejas. Cada habitación era una cápsula del tiempo del pasado, pero la casa parecía más un cementerio de recuerdos que un hogar. A pesar del desorden, Paul estaba decidido a dejarlo presentable. Cada mañana elegía una habitación para limpiar. Hizo 3 montones, cosas para conservar, cosas para tirar y cosas para donar. La sala de estar tardó 2 días en arreglarse y la cocina, 3. Fue mientras revisaba la sala de estar que Paul encontró los libros de su abuelo. Cogió su gastada copia de Isla del Tesoro y lo inundaron los recuerdos de su abuelo sentado en su sillón favorito, contándole historias de piratas, tesoros escondidos y tierras lejanas. En aquel entonces, Paul había creído que esas historias eran solo para entretenerlo, pero ahora, mientras sostenía el libro en sus manos, se dio cuenta de cuánto más le había compartido su abuelo que solo historias. Había compartido un legado, un amor por la aventura y una conexión con un pasado que Paul nunca había comprendido del todo. Con el paso de los días, Paul empezó a progresar. Las habitaciones empezaban a tener mejor aspecto. Podía caminar por la casa sin chocar con cajas ni esquivar muebles rotos. Pero no fue hasta que abordó el espacio debajo de las escaleras que las cosas dieron un giro inesperado. El armario debajo de la escalera era pequeño y estrecho, y los abrigos viejos y la aspiradora eran típicos del desorden de la granja. Paul estaba a punto de tirarlo todo cuando notó algo extraño, una manija de metal atornillada al piso, escondida debajo de la alfombra. El mango era redondo y del tamaño de la palma de su mano. Parecía algo que se encontraría en una trampilla, pero ¿por qué sus abuelos lo esconderían debajo de la alfombra? Intrigado, Paul intentó levantarlo, pero la manija no se movía. Tiró con más fuerza. Después de varios intentos, sus brazos se cansaron y el mango permaneció en su lugar. Sentado en el suelo, miró fijamente la manija, preguntándose quién podría ayudarlo con este misterio.
Se acercó a Kingsley, el cerrajero que lo había ayudado a cambiar la cerradura de la puerta principal unos días antes. Kingsley llegó poco después, y cuando vio la placa de metal, su curiosidad se transformó en interés profesional. Esto no es solo una pieza de metal al azar, explicó Kingsley mientras pasaba los dedos por los bordes. Esta es una caja fuerte de piso de calidad profesional, probablemente instalada en los años 1930 o 1940. Fue construida en los cimientos para máxima seguridad. Tus abuelos debieron tener algo valioso que querían proteger. Los dos trabajaron juntos durante horas, probando diferentes métodos para desbloquear el antiguo mecanismo. No fue hasta que el sol comenzó a ponerse que finalmente escucharon el clic revelador del éxito. Paul agarró el pomo una vez más y esta vez la puerta se abrió con un gemido de metal que protestaba. En el interior, sin embargo, Paul se encontró con una visión inesperada, agua estancada en el fondo de la caja fuerte, evidencia de una rotura de tubería largamente olvidada que había inundado la planta baja años antes. Cualquier artículo que sus abuelos hubieran guardado en la caja fuerte podría haberse arruinado por daños causados por el agua. Pero Paul comenzó a quitar con cuidado los ladrillos que recubrían el interior de la caja fuerte, que habían sido dispuestos para crear una barrera protectora. Con cada ladrillo que levantaba, su corazón se aceleraba. Finalmente, cuando quitó el último ladrillo, encontró un tesoro sorprendente, un antiguo libro de colección de monedas de 1937. Aunque el libro estaba dañado por el agua, su abuelo había cuidado meticulosamente cada página. Paul descubrió más libros de monedas, monedas sueltas, billetes de $1 dañados, y lingotes de plata protegidos del deslustre. También encontró joyas y relojes de bolsillo, algunos dañados por la humedad, otros intactos. Emocionado, llamó a su primo Mark para organizar y catalogar los objetos. Juntos, hallaron monedas de plata del siglo XIX y monedas extranjeras. Al limpiar, descubrieron una caja fuerte oculta en una mesa de café. Dentro había pistolas envueltas en tela y billetes firmados por Joseph W. Parr, un hallazgo valioso debido a su rareza. Paul investigó y descubrió que estos billetes, impresos durante un corto periodo, eran extremadamente raros y valiosos. Paul comprendió el valor del coleccionismo de su abuelo. Decidió conservar la colección familiar, vendiendo algunas piezas comunes para reparar la granja y donando las más raras al Museo Nacional de la Moneda. La casa de campo, una vez en ruinas, se convirtió en un lugar donde la historia familiar perduraba, y el descubrimiento fue un recordatorio de que los tesoros más inesperados pueden esconderse en los lugares más sorprendentes.